Bien, buenas noches. En esta oportunidad vamos a tener el panel número 2, Amazonía, Pueblos Indígenas y Cambio Climático. Para este panel vamos a tener con nosotros a Guillermo Arana, de la Coordinadora de las Organizaciones Indígenas de la Cuenca Amazónica, COICA. Demos un fuerte aplauso, por favor. Ika tahamone diwa chawre seuse katen chawre botir. Berarti tan diwa activatu. Bien. Buenas noches, hermanos todos. Más que una ponencia de la COICA en representación de la directiva, voy a hacer un intercambio con ustedes en relación a las emisiones sobre los bosques, las aguas, los ríos de la Amazonía en sí. De los 390 pueblos indígenas como testigos silentes y millonarios de los saberes y conocimientos de mantener la biodiversidad de la Amazonía. En este caso, los pueblos indígenas nos preguntamos, ¿quién responde o quién es responsable del cambio climático? Es una interrogante que uno de nuestros pueblos en las comunidades se hace pregunta. Habiendo leyes, como acabamos de ver, el convenio 109, que son derechos supraconstitucionales, y habiendo leyes en cada país sobre la biodiversidad cultural, étnica, derechos ambientales, educativos, salud, que al final, ¿cómo incide desde el Estado la política pública en que los pueblos indígenas podemos estar desde la Amazonía? Nosotros con varios organismos que han venido preocupándose sobre los medio ambientes, sobre todos los cambios que hay, las devastaciones, los proyectos extractivos, los modelos de desarrollo que hay a nivel del Estado que quiere implementar hacia las comunidades. Lo que vemos es lo siguiente, que los pueblos indígenas debemos de participar en mutuo acuerdo y el respeto común, de equidad de participación. Porque los pueblos indígenas hemos sido, si se quiere, con este concepto siempre lo hemos hecho, guardianes. Porque ahí está, como decía lo que en el panel que pasó, ahí está la vida, la existencia y el espíritu de los pueblos indígenas. En 3 dimensiones: ser, espíritu y el universo. Yo creo que como principio filosófico que tienen los pueblos indígenas es defender la vida. Más que hablar de desarrollo, más que hablar de recursos para generar impuestos o intereses del Estado, los pueblos indígenas no nos preocupamos de la Amazonía como pulmón de la humanidad. Asegurar el territorio para una generación, ya sea quinta, cuarta, séptima generación, pero sin ver condiciones sociales, sin ver quién es que tiene mayor razón o quién quiere tener mayor interés, si no vemos que la Amazonía representa la defensa de la humanidad.
y esa humanidad que queremos compartir, tener un aire sano, ambiente sano y entregarlo a la generación. De manera que los pueblos indígenas estamos más preocupados, los cambios climáticos, porque viene no solamente cambio de fenómenos naturales, sino viene a nivel de pensamiento de los pueblos indígenas, a nivel de pérdida de la identidad cultural, a nivel de cómo tratar, cómo interrelacionarse con el medio ambiente. Por eso es lo que los pueblos indígenas de los 9 países nos hemos organizado a nivel de la cuenca amazónica, que es la coordinadora de las organizaciones indígenas de la cuenca amazónica, como una instancia internacional para desarrollar o promover o articular con alguna ONG que de una u otra forma se ve preocupado igual que nosotros. El convenio 169 habla lo que decía la previa consulta informada, pero muchas veces eso los desvían. En este caso yo quiero concretar sobre las emisiones. ¿Dónde hay indígenas milenarios? Hay una conservación integral, porque hablamos nosotros de la cuenca amazónica, el manejo integral, en este caso manejo holístico, desde los conocimientos y los saberes de los pueblos indígenas, para enmarcar como alternativa de desarrollo y de vinculación directa, de mantener la diversidad cultural o diversidad o biomas. Nosotros como organización ya hemos consultado, ya hemos hablado, hemos hecho incidencias internacionales, desde los estándares internacionales. Caso aquí en Perú, tenemos la experiencia de regular, de proceder sobre los derechos territoriales, que muchas veces el Estado no lo reconocen así, porque siempre el Estado tiende a jugar su interés, es decir, ¿para qué quieren los pueblos indígenas territorio? ¿O es que los pueblos indígenas quieren fundar una república dentro de la república? No. Los pueblos indígenas lo que queremos es mantener la vida y el desarrollo cultural desde los mismos pueblos indígenas, a través de su mecanismo de gobernanza. Lo que vemos en este momento cuando se habla de cambio climático, vemos y decimos que quién es que tiene razón y quién tiene la culpabilidad, lo que está pasando en el mundo. ¿Será la ciencia o los mismos indígenas? Porque muchas veces hablamos de mantener, defender el ambiente, y hablamos también de explotar. Había que preguntar allí, explotar, ¿cómo explotar? ¿Para qué? ¿Cuál es la intención de explotar? Si los mismos pueblos indígenas lo han tenido millones de años, pero hoy en día, con las condiciones de vida materialista, ha cambiado la parte ideológica de los pueblos indígenas, algunos, pero algunos todavía mantienen desde los conceptos históricos de decir: caño es mi vida, el cerro es mi vida, por eso tengo que pedir permiso para compartir, así como lo hicieron muchos abuelos nuestros. De esa parte nosotros vemos como alternativa de que el Estado
puede conjugar un papel con nosotros es sentándonos, revisándonos todos los preceptos constitucionales y oyéndonos, compartiéndonos, construyendo una mesa de diálogo, una mesa de concertación, porque aquí no se trata solamente de los pueblos indígenas, se trata de la humanidad, se trata el bien común, se trata el desarrollo que a bien tiene que ir a la soberanía del Estado. Aquí nosotros los pueblos indígenas no escapamos de esa realidad. Lo que queremos es construir, lo que queremos es participar activamente desde la perspectiva de nuestros pueblos al desarrollo de un país donde se hable de diálogo intercultural, de los conocimientos, de las innovaciones, de las tecnologías, a fin de mantener esto es lo que estamos hablando, cambio climático. Porque muchas veces desarrollamos, contaminamos, los ríos se contaminan, lo que hablaba el antropólogo, no sé qué, del ambiente, en todo. Yo vengo de Venezuela, en todos, pero no decimos las causas, la consecuencia que va a venir en un futuro no lejano, dentro de 20, 30, 40, 50 años. ¿Qué será de la Amazonía? Si nosotros no hablamos minuciosamente sobre los impactos ambientales que debe haber por ese interés. Impactos socioculturales, porque detrás del desarrollo minero, extractivista o hidráulica, viene desplazamiento, viene despojo, viene la transculturización, no hay interculturalidad, viene la contaminación, viene la deforestación. Entonces, ¿cómo esa parte nosotros, los que estamos hablando de cambios climáticos, será ese cambiar el clima o cambiar el sistema? Aquí hay dos realidades que tenemos que ver. Nosotros, ustedes, los pueblos indígenas, ¿cambiamos el clima o qué hacer el sistema para mantener lo que eras, lo que fue y lo que será para la generación? Entonces, en este caso yo quiero decirle que nosotros estamos hablando de una mesa de diálogo, de concertación, ¿por qué, para qué, en qué condición nosotros podemos construir? Porque no estamos hablando solamente de un futuro para mañana, ¿no? Futuro de ustedes y de nosotros, de un país que queremos, donde reine la articulación, donde los planes de desarrollo que va a llegar a las comunidades sea desarrollado mediante consulta recíproco y de equidad en la participación, de desarrollo común, desarrollo donde usted tenga su paz, su alegría y nosotros aportando nuestros conocimientos, ustedes las tecnologías. Entonces las dos cosas, caminar, las dos cosas correlacionadamente, de respeto y de incidencia, dejar un futuro que va a gozar ese muchacho, esa muchacha, ese anciano que va a dejar esperanzado en su juventud, su generación. Entonces yo quiero terminar de esta forma, decirle que los pueblos indígenas, bajo ningún impedimento, estamos en contra de desarrollo. No. Lo que queremos es participar dentro del desarrollo. Porque muchas veces nosotros defendemos los derechos colectivos para salvar lo que es la humanidad, lo que es el planeta, lo que es el aire. El Estado nos responde siempre con criminalización, con
persecución, pero es una parte también de entendimiento allí. Yo creo que hoy en día los pueblos indígenas debemos plantear la alternativa que queremos. Lo que decía aquí el de dar, ¿qué es lo que queremos los pueblos indígenas? ¿Para qué es lo que queremos los pueblos indígenas? ¿Hacia dónde tenemos que desarrollar los pueblos indígenas? ¿Y qué elementos y qué herramientas necesarias tenemos que tomar de la sociedad? Desde la sociedad envolvente hacia la sociedad, no que el otro tropiece, no, hacia una sociedad justa. Yo creo que con esto quiero darle enfoque desde los conocimientos de los pueblos indígenas. Para culminar, lo digo, yo vengo de Venezuela y hablo 3 idiomas y más 4 que yo estoy prestando, no sé si estoy haciendo entender, y yo soy un nieto de un cacique. No llegué a estudiar mucho estudio, iba a estudiar Derecho, pero lamentablemente hasta la mitad tuve que dejar, porque tuve que incorporarme en la lucha indígena. Pero es bueno, la misma experiencia. Entonces con esto yo quiero decirle que aquí hay 2 cosas, que lo que decía del cambio climático, ¿quién responde? ¿Cuál es la mejor vías para mantener el equilibrio de nuestras vidas? Entonces vaya esta interrogación y decirle que desde la COICA los 9 países estamos prestos y abiertos a tomar diálogos, de concertar, de trabajar y coordinar y planificar y hacer ejecutar en bien de nosotros mismos. De esta manera yo quiero agradecerle a Oxfam América, a los que me han permitido de Venezuela acá, y estoy aquí para más que todo, no como una ponencia, sino una vivencia, un compartir, porque es una vida cotidiana, lo que decía uno de Guatemala. Esta consulta, este trabajo para los pueblos indígenas, no es que el otro quiere imponernos, es un diálogo, es un compartir para un nuevo amanecer para la generación. Muchas gracias. Bien, si hubiera alguna pregunta, por favor, una pregunta o comentario, vamos a pasar el micrófono para que una pequeña ronda. ¿Qué tal? Al hermano venezolano, bienvenido y buenas noches. Tenía una pregunta, y en realidad es una pregunta que siempre me ha circulado en la cabeza. Cuando se menciona, ¿no?, los pueblos que quieren mantener el aire sano, el ambiente sano, y también entregar a las generaciones futuras también su territorio, ¿no? Y esta es una frase que me viene a la cabeza desde que Esther Sánchez también, que ve estos temas, lo mencionó, ¿no? Ella, por ejemplo, era de la idea, si no lo estoy malinterpretando, de que las comunidades, los pueblos no podían entregar sus tierras porque no solo se debía el territorio a ellos, sino a sus generaciones futuras. Entonces yo me pregunto, y haciendo nexo con la mecha anterior, ¿qué pasa si los estados, al gobierno, les da la chiripiorca y hacen la consulta previa? ¿Qué pasa si el pueblo de la comunidad quiere el proyecto y se hace el proyecto? ¿Qué pasa si un pueblo no es desplazado contra su voluntad, sino efectivamente el pueblo sale de su zona para que se haga el proyecto? Y eventualmente, querámoslo o no, la actividad petrolera, minera, a veces tiene efectos sobre el territorio y cambiarían dejar a su generación por dinero, ¿no? Entonces, ¿cómo actúa ahí una comunidad, un pueblo que quiere un proyecto, quiere integrarse a este desarrollo, entre comillas, pero que a la vez debe considerar a sus generaciones futuras, sus nietos, sus hijos y los que vendrán después, estos derechos, ¿no? Gracias. Bueno, yo nuevamente. Estamos en el marco, digamos, de la COP20, ¿no? Yo creo que es muy importante profundizar esta discusión. Estamos en un también momento histórico donde está en riesgo la vida. Como bien lo decía nuestro hermano amazónico, no solo es un problema de pueblos indígenas, es de la humanidad, es del planeta. Por lo tanto, yo creo que estamos obligados a hacer una reflexión sobre ¿qué entendemos por desarrollo? ¿Qué ha sido esta palabra desarrollo en estos últimos años? Al parecer, yo lo que entiendo es que
va a llegar el desarrollo después de destruir todo. Es como la reconstrucción, ¿no? Yo pienso que esto hay que profundizar, sobre todo en la academia, donde a veces, bueno, y siempre tiene mucha influencia. Entonces yo creo que hay que hablar, hay que buscar otras alternativas de vida. Y como bien lo dijo nuestro hermano, los pueblos originarios tenemos mucho que aportar. Pero aquí hay un problema de epistemología, como le dijera Boaventura Santos lo está diciendo. Nosotros tenemos que cambiar también de cassette. Era esa mentalidad colonialista que todavía persiste y llora sangre. Siempre decimos, bueno, es indígena, pues no tiene propuesta. Tal vez porque no hablamos bien el español, pero de verdad hay conocimientos, hay experiencia. Por lo tanto, en el caso de Guatemala, sí, aunque el gobierno nos consultara, nosotros sí tenemos claro que esto es un nuevo despojo. En los análisis que se han hecho a nivel comunitario, a nivel regional, estamos enfrentando en Guatemala el cuarto despojo, comparado como hace más de 500 años. Por lo tanto, ese cuarto despojo ya no lo vamos a aceptar. Y si por eso hay que dar la vida, pues de plano hay que dar la vida. Pero ya estamos al tope, digamos, de la falsa moral y también de las grandes contradicciones que se dan en esta humanidad. Por lo tanto, el llamado es al diálogo, a la discusión política hacia dónde queremos llevar esta situación. Yo creo que estamos en este punto muy, muy importante. Muchas gracias. Muy buenas noches. Un poco siguiendo la línea de lo que han comentado anteriormente las dos personas que participan en esta audiencia, yo quería mencionar esa gran pregunta, ¿no? ¿A qué apunta el desarrollo? El desarrollo busca tener en las manos tecnología, más dinero. Lo digo porque particularmente en mi experiencia, bueno, claro, yo ya formo parte de una, digamos, sociedad más cosmopolita, pero mis orígenes, mis ancestros, mis abuelos, mis bisabuelos, formaron en algún momento parte de una comunidad, pero yo no sé si a eso apunta también la comunidad que ahora existe, ¿no? Si con el tiempo, si dentro de 100 años o 200 años o 300 años, esa búsqueda del desarrollo va a hacer perder las raíces, los orígenes. Sería bueno saber hasta dónde, ¿no? Ese era mi comentario. Muchas gracias. Los especialistas del mundo, 1500 especialistas del mundo, en una conferencia Clima Latino que se llevó hace años, hace más de 10 años, y que la promocionaron en el Ecuador, uno de los primeros artículos en conclusión fue que el desarrollo ilimitado industrial ya no da para más. El mundo ha equivocado su camino en ese aspecto y promovían el manejo sostenible de todos los recursos, lo que llaman el desarrollo sostenible. Entonces, el desarrollo sostenible apunta a no aprovecharse de los recursos de cualquier índole, poniendo en peligro los recursos de las futuras generaciones. Entonces, ya tenemos que cambiar de uso del petróleo o de los combustibles fósiles, como dicen, y dar paso a las energías renovables, a la energía eólica, a la energía solar, ¿no? A la energía, incluso el mar también tiene una energía que se ha descubierto que la sola se puede generar energía eléctrica. Entonces, y hay países que están haciendo un cambio total. La energía nuclear también es altamente contaminante. Fukushima nos está envenenando el Océano Pacífico y nadie dice nada. Hasta Estados Unidos la está envenenando. Porque ese cambio es importante para la sobrevivencia de la humanidad, no del planeta. El planeta se está defendiendo ya solo con sus inundaciones, desastres, catástrofes. El planeta Tierra nos va a eliminar, no de acá a 100 años, de acá a unos pocos años nada más. Porque ya hay, el Beni en Bolivia ha sido inundado con 2 metros de altura de agua, la zona del Beni. ¿Ya? Hay miles y miles de afectados.
Inglaterra, 300.000 habitantes han sido trasladados porque también ha sido inundado esa ciudad. No se hablan de esas consecuencias que ya lo está dando el cambio climático. Tenemos que ya poner freno a este desarrollo ilimitado que nos está haciendo mucho daño y está promoviendo el calentamiento global. El cambio climático es antropogénico. ¿Qué quiere decir cambio climático antropogénico? Es producto del mal manejo del hombre, no natural, como decían algunos científicos comprados por las grandes transnacionales. Los grandes científicos decían, no, que han habido 30 glaciaciones y han habido calentamientos a través del transcurso de la humanidad. No, no, no. Nunca ha habido esta elevación de la temperatura en el mar, porque los gases de efecto invernadero que genera el desarrollo industrial ilimitado y automovilístico está fomentando que se forme un espejo en la atmósfera e impide el regreso de las radiaciones infrarrojas al espacio o al Sol o al sistema planetario. Entonces eso está creando un calentamiento global forzoso. Se están descongelando, por favor, los glaciares del Ártico y el Antártico. El Ártico está totalmente envenenado de petróleo, miles de kilómetros envenenados de petróleo no contaminados. Y nuestros glaciares de los Andes también están descongelándose. Cuando ya paren de los glaciares, con la temperatura que tenían antes, congelaban el agua de las lluvias de las nubes. Ahora ya no va a haber ese congelamiento por la elevación de la temperatura. Y el 50% de las lluvias que congelaban los glaciares se van a venir hacia la costa. El río Rímac va a recuperar su lecho, por eso el río Rímac tenía varios kilómetros de ancho, va a recuperar su lecho. El país más afectado, uno de los países más afectados, entre el tercer lugar está el Perú. Van a haber desastres tremendos, sino que no nos estamos previniendo para esto y tenemos que tomar una reforma total del desarrollo industrial y del uso de la energía de combustibles fósiles. Gracias. Para el primer que me hizo esta pregunta, es lo siguiente. Precisamente para hablar de mantener en su estado natural la naturaleza, los pueblos indígenas nos preguntamos, estamos interrogantes el beneficio que puede haber de sustraer los recursos de allí. O sea, el Estado como tal, ¿qué porcentaje proponen? Si esos pueblos indígenas, millones de años, lo han mantenido como parte de su vida. Si hablamos de derecho colectivo, si hablamos de derecho histórico, a él le corresponde, a esos indígenas. Pero muchas veces la estructura del Estado, que es asimetría del poder, quiere imponer bajo sus intereses. Entonces ahí nosotros los pueblos indígenas no escapamos de la realidad, la dinámica cultural. O sea, la cultura, todas las civilizaciones, nunca ha sido estática. Es dinámico. Entonces, ¿qué es lo que queremos plantear desde Cuica ahora? Queremos plantear de que los pueblos indígenas también queremos participar, pero dentro de un modelo que defiende el agua, el río, los caños, la vida misma, la humanidad. Porque la Amazonía como tal, no se ven ningunos fenómenos naturales. Vaya esta interrogantes, esta pregunta. ¿Por qué en Europa hay? ¿Por qué? Sencilla razón lo que decía nuestro abuelo, por lo menos mis abuelos, antes de venir acá me decía, ¿por qué hay muchas vaguadas, muchos fenómenos, mucho huracán allá? Porque la misma Madre Tierra está reclamando la vida. Porque el mismo ser humano está creando su propia destrucción. ¿Con qué? Con unos desarrollos que se plantean
viviendo solamente para obtener mayor o obtener ganancia. Pero más que ganar la ganancia, nosotros los pueblos indígenas hablamos de obtener la vida sana, plena vida, la soberanía, el aire. Esos planteamientos es lo que queremos nosotros intercambiar dentro de conceptos de los conocimientos de nuestros pueblos. Entonces, allí están oro, diamantes, coltán, todos lo que son minerales en la zona, en las cuencas amazónicas. Se plantea desde afuera, pero no se ve lo que se han mantenido los pueblos indígenas. Entonces, esa parte es lo que tenemos que construir. ¿Construir para qué? Para un desarrollo que valga la pena a defender la vida, no a destruir. Porque los pueblos indígenas también tenemos una ciencia de nuestro conocimiento e innovaciones, nuestra forma de manejar recursos naturales, uso razonable de los recursos naturales y no abuso de los recursos. Porque si tú abusas los recursos naturales, tú mismo te está autodestruyendo, usted mismo, como ser humano, está abusando de su propia vida. Ese conocimiento, los pueblos indígenas, lo tenemos. Yo creo que sería esto para nosotros, es decir, los pueblos indígenas queremos tener algo de beneficio, pero manteniendo lo que es el aire que respiramos. La otra parte, lo que nosotros vemos es que ha llegado un momento de que los pueblos indígenas tenemos que sentarnos a visualizar, a proyectar hacia el futuro. Eso es lo que estamos planteando desde la Amazonía. ¿Qué alternativas? Sencillos. La economía que existe debe de cambiar una economía que defienda la vida. No es que el otro que tenga mayor economía, que quiere implantar, que quiere pisotear al otro. Entonces yo creo que de esa manera podríamos hacer, no antes o después de PRESCOP, estamos planteando los pueblos indígenas hacer varios talleres con la IDESEC, con CIDOC de Bolivia, con la OPIAL de Colombia, con la de CONAI, Ecuanunari, todas las organizaciones que existen en la Amazonía. De esta forma queremos plantear de que lo que decía nuestra amiga, no sé cómo se llama, la que dijo que venía de la cultura indígena, es que lo que estamos planteando los pueblos indígenas es manejar dos realidades en conceptos, porque yo como Guillermo Arana, como directivo de COICA, cuando uno habla del desarrollo cultural, de tomar bien los principios ideológicos, filosóficos de cada pueblo, es como algunos se interrogarían, ¿qué quiere Guillermo Arana? ¿Se quiere volver hacia atrás, hacia 500 años atrás? ¿O ponerse guayuco? No. Dos realidades: manejar los conocimientos de nuestros pueblos originarios y manejar el mundo académico. Ese es el mundo que queremos construir nosotros de forma justa. Ese desarrollo que queremos mantener para la vida,
para la humanidad. Eso es lo que queremos plantear desde el gobierno, de la gobernanza hacia los saberes y los conocimientos que inserte el Estado. Porque si hablamos del derecho jurídico, marcos constitucionales, yo creo que más que bien hay suficiente, lo que decía el Convenio 109, Declaración Universal de los Derechos Humanos, no sé qué, lo otro. Pero aquí hay que darle un paso a la práctica, sobre todo a la vivencia. Terminando con esto, yo quiero decirle que el cambio climático no lo hemos nosotros inventado los pueblos indígenas. Lo han inventado los grandes desarrollistas. Lo han inventado por cuestiones de fábrica. Entonces ahora dicen, vamos a comprar en la Amazonía, pero eso no es la culpa de los pueblos indígenas. Lo que queremos es que lo que hacen eso, lo que han hecho, tiene que evaluarse y definirse qué futuro quieren seguir implementando en esa manera de desarrollo, o hay otro modo de compartir. Esos son los planteamientos que tenemos de las COICAS, o sea, de las organizaciones de los 9 países, porque estamos viendo en la Amazonía solamente quedan como un pulmón de la humanidad, pero si nosotros dejamos los proyectos sin estudio, sin ver lo que está adentro, queremos explotarlo por explotar, se van a explotar nosotros como humanos. Entonces eso es lo que yo quería también decirle al amigo. Nosotros queremos plantear desde el beneficio que allí están para nosotros y para los niños y la generación. De manera que hay que hablar bien de esto, por lo que decía nuestro amigo de Guatemala. Eso tiene muchas cosas que recorrer. No vamos de aquí yo no puedo responderlos, porque hay cosas que hay que profundizarlos profundamente hacia dónde se direcciona el futuro de nuestros pueblos. Con esto yo quiero invitarles a los amigos, los que están aquí, porque el futuro, el porvenir, nuevo amanecer, está en cada conciencia del ser humano. Gracias. Bien, y antes de clausurar este evento, quería también darle las gracias a nombre del Observatorio Panamazónico, que ha entregado a ustedes esta pequeña cartilla, ¿no?, con las distintas instituciones que forman parte de este colectivo, ¿no? En el Perú, el Observatorio Panamazónico está integrado por el CAP, ¿no?, el Centro Amazónico de Antropología Aplicada y Práctica, Cooperación, Fórum Solidaridad Perú, el Instituto de Ética y Desarrollo de la Universidad Antonio Ruiz de Montoya, ¿no? Y en los distintos países de la región, bueno, está integrado por CIPCA, por CIMI de Brasil, por LILSA, entre otros, ¿no? El DAR también en el Perú, Derecho Ambiente y Recursos Naturales, César Gamboa ha estado también como panelista hoy, ¿no? Quería entonces darle la palabra a Bernardo Aur. Él es director de la Dirección de Investigación e Incidencia de la Universidad Antonio Ruiz de Montoya, que forma parte también del colectivo panamazónico. Bueno, buenas noches. Yo quisiera ser breve y voy a hacer 3 puntos. Mi primer punto es que yo quisiera felicitar a la acción colectiva que ha sido el resultado de la coordinación entre Oxfam y esta coordinación del Observatorio Amazónico. Yo creo que me parece muy interesante lo que se ha dicho hoy día gracias a esta coordinación, y yo creo que lo que se ha dicho también sobre aprendizaje cruzado, no solamente en el Perú, sino entre los distintos países, me parece que abre perspectivas muy
muy interesante gracias a este primer encuentro. Mi segundo punto es que yo siento que hay una profunda, casi trágica cuestión sobre lo que estamos haciendo en las perspectivas que se han abierto y que lo que estamos hablando de desarrollo. Sin embargo, yo siento que es lo que se ha dicho esta noche también, no tenemos información sobre todos los procesos que estamos viviendo o que se están viviendo y sobre el cual nuestra vida cotidiana no tiene información y no tiene como referencias sobre cuál orientarse. Me parece un poco triste. Pero por otro lado, hay que felicitar también los esfuerzos de Colombia y también de lo que se ha dicho aquí sobre estos como ¿cómo se llaman? Visuales que se han dado, estas contribuciones que nos explican lo que es la consulta previa. Hay esfuerzos de comunicación y hay esfuerzos de información, pero yo veo y yo repito lo que se ha dicho nuestra información es muy pobre. Y normalmente en nuestra vida cotidiana estos problemas que hemos evocado esta noche, no tenemos información, no tenemos sensibilidad a estas cosas y lo veo preocupante. Y mi tercer punto es lo que podríamos hacer, por lo menos en la Universidad Ruiz de Montoya, pero también en asociación con otras universidades, lo académico. Hace algunos años hemos fundado un Instituto Ética y Desarrollo en la Universidad Ruiz de Montoya. Nos hemos preguntado durante años para saber lo que era ética y lo que era desarrollo. Y no sabemos todavía muy bien lo que se plantea detrás de estas palabras. La palabra desarrollo me parece que tendría que ser realmente un tema de planteamiento, de profundización y de colaboración entre los académicos de distintos países para que sepamos un poco más lo que estamos diciendo. ¿Hay que cambiar de clima o cambiar de sistema? Esa es la pregunta que se ha hecho. Me parece que es una pregunta un poco trágica, pero que hay que profundizar. Y la Universidad Ruiz de Montoya, con su Instituto de Ética y Desarrollo, pero también sus escuelas y su posgrado, con otras universidades, no quisiéramos profundizar la cosa con seriedad, continuidad y colaboraciones diversas. Felicito otra vez a los organizadores de este evento y les agradezco mucho por su presencia y su paciencia. Muchas gracias. Sí, bueno, hay un libro que ustedes pueden recoger todavía afuera, además de ya de las cartillas que le había mencionado, y en el cuarto piso hay un café, ¿no? No se podría llamar coffee break porque ya, bueno, ya es salida, ¿no? Muchas gracias.